pasan muchos eventos y ahí es donde tú tienes que estar tan seguro que tú quieres, y en la vida se nos presentan situaciones, Sí, pero luchar lo que quieres. eso no nos puede parar. Eso nos hace aprender, nos hace avanzar, nos hace valorar más cuando lleguemos a la meta. Y en la vida tenemos que siempre estar con esa actitud de ganadoras, de ganadores. O sea, lo más loco que te haya pasado. Bueno, tengo varias, pero tengo una que no sé si puede salir en cámaras. El apartamento se suponía que iba a estar desocupado. Abro la puerta y hay una plena escena que era un loft, un estudio, un solo espacio, y estaba al frente del espacio. Me abro y doy una sorpresa gigante. Bueno, Se los deja más de imaginación. Y mi pobre pareja casi nos morimos. Soñar y actuar es cumplir la meta. Muy buen día, otra vez estamos por acá en otro capítulo de Historias de Éxito, y hoy tengo el placer y la fortuna de presentarles a una mujer maravillosa que tuve la oportunidad de conocer. Su nombre es Jenny Serra y nos va a estar acompañando. Ella es agente de bienes raíces, vive en la ciudad de Boca y nos va a estar acompañando compartiéndonos un poquito de su historia. ¿Quién es Jenny? ¿Qué ha hecho por los últimos 5 años? Casada, tiene hijos. Bueno, Jenny, bienvenida. Gracias, Cherry. Gracias por este espacio. Me encanta y estoy súper feliz de compartir este rato contigo. Qué bueno, Jenny. Bueno, Jenny, cuéntanos, ¿de dónde eres? Colombiana, caleña específicamente. Y puedo decir que ya mitad de allá y mitad de acá, porque exactamente cumplí el año pasado la mitad de mi vida acá y la mitad de mi vida en Colombia. Wow, ¿en qué año te viniste para acá? 2001, terminé la universidad y a los 6 meses me vine a vivir acá. Qué bueno, Jenny. Jenny, cuéntanos un poquito más de ti. Casada, tienes hijos, ¿dónde vives ahora? Casada con 2 hijos, uno de 14 que me ha sacado un par de canitas. La adolescencia. Uno de 10, pero los dos, unos grandes muchachos con buenos valores, tratando de entregar eso, ¿no? De muchos valores para que ellos tomen buenas decisiones. Y dándoles la oportunidad de estar en un país hermoso que nos da muchas oportunidades. Y como creo que casi todos los migrantes venimos aquí buscando mejores oportunidades, les explico mucho a mis hijos: ustedes ya nacieron en un lugar donde tienen esas oportunidades, aprovéchenlas. Y sí, hace 20 años ya que emigré acá. Wow, Jenny. ¿Y qué hacías en Colombia? Realmente estudié ingeniería industrial. Y apenas me gradué, 6 meses después me vine a vivir acá. Mi actual esposo, me pidió matrimonio y me quedé, nos casamos. El sueño americano. Sí, y empezamos ahí un proceso. Bueno, él lo conoció en la universidad. ¿En Colombia o acá? En Colombia, y también ingeniero industrial. Él tenía muy definido que se venía. Wow, la tenía clara. La tenía clara. Y en algún momento íbamos a terminar, porque yo me quedaba, él se iba, pero en un paseo a New York que hice, él decide, no, casémonos y me quedé. Y vengámonos. Y me quedé, exacto. Wow. Sí. Bueno, Jenny, cuéntanos, me dijiste que tú ya estabas recién llegada, te casaste. ¿Qué trabajos tuviste que hacer digamos, acá como inmigrante? Bueno, y difícil esa etapa cuando uno entra, porque uno viene con tantos sueños, con tantas ilusiones, pero hay que, como dicen acá, pasar y pagar el piso, ¿no? Entonces, bueno, 2 trabajos que recuerdo en New York. Trabajé en el edificio de Rockefeller y llegaba a las 5 de la tarde, cuando todo el mundo salía de las oficinas, y limpiaba, desempolvaba los puestos con un trapito, me acuerdo. No era un trabajo físicamente difícil, pero era muy difícil porque era de 5 a 12 de la noche, y me acuerdo que era un invierno y salía a las 12 de la noche a coger el subway cansadísima, y a veces estaba nevando, y esa sensación de estar lejos de tu familia en otro país, y veías el edificio, el árbol divino con las luces, y
y tú estás con ganas de vivir como ese momento de turista o familiar que es diciembre y realmente estás saliendo cansado a las 12. Pero bueno, y en el día cuidaba a un viejito y eso fue como 2 meses más o menos. No fue un proceso muy largo, pero me acuerdo que marcó mi vida. Luego llegué acá a Florida, muy corto tiempo después, porque me casé la mitad de diciembre 21, y me acuerdo que desde el primer día, o sea, al otro día 24, o sea, ese primer diciembre 24 y 31 lo pasé trabajando en unas gasolineras, como Wow. cashier de unas gasolineras. Y bueno, y ahí estuve y fueron trabajos muy duros, no teníamos derecho ni un día de vacaciones. Nos pagaban, mientras estábamos organizando los documentos, pagaban en efectivo, pero te descontaban Todo. todo. Sí, Sí, y absolutamente. te decían, faltó 3 papitas, 5 gaseosas, entonces te descontaban y casi que había que contar lo que aparecía en ese sobrecito y uno rezaba para que alcanzara para literal cubrir la renta, ¿no? Entonces fueron etapas de mucho aprendizaje, muchas historias detrás para luego, habría que hacer un podcast entero para contarte las historias detrás, pero sí te cuento algo que mis papás no supieron de esto nunca. Y Sí, uno de la típica que uno dice, no, mamá, yo estoy súper bien aquí en la sí. playa. Bueno, mi mamá me preguntaba, ¿y qué estás haciendo? Yo le decía en ventas. Sabía que era cashier, la cajera en una gasolinera, pero le decía que en ventas. Y así en esas ventas estuve. Fue un periodo muy corto, pero fueron como 2 meses también, pero fueron de todo un día sin poder descansar durante 30 días seguidos. Wow. Era enfermizo y lo que vivías y lo que veías, un ambiente que lo que yo siempre decía es, doy gracias a Dios que estoy aquí por la oportunidad, pero aquí no me voy a quedar. Claro, Eso, sabías que ese no era tu ese lugar. no era mi destino final. Bueno, más adelante encontré un destino que me encantó y estoy muy contenta donde estoy ahora, pero en ese momento sí pensaba, aquí no quiero estar. Eso es lo que tengo claro. Y así empezó este ¿Y carrera. cómo, digamos, cómo entonces llega lo que es las bienes raíces a tu vida? O sea, ¿cómo te encuentras? ¿Alguien te lo sugirió? Sí. ¿Lo viste en una propaganda? O sea, ¿cómo surge esa idea? Bueno, mi papá ha sido siempre ha amado los real estate, siempre, y él siempre ha invertido y ha creído en la opción de generar una renta a través de un income pasivo como es real estate, aparte de la valorización que se tiene. Entonces, viene de un concepto y tenemos muchos programas y conceptos en nuestras cabezas. Uno de esos era, real estate es sí o sí parte de, como en Colombia siempre pensamos hay que estudiar, hay que ir a la universidad, sí o sí, eso no es negociable. También yo sentía hay que comprar real estate. Entonces, cuando llego a este país y veo que es una cultura diferente, es tan diferente el proceso, quiero comprar un apartamento todavía sin $1, o sea, apenas reuniendo para literal, Soñando. soñando, porque reuniendo para la renta y la renta de un efficiency, porque era un espacio que ni siquiera era un espacio de un apartamento grande, no era un efficiency donde vivíamos un cuartico pegado y éramos rezando para cubrir la renta, pero yo tenía claro que yo iba a tener un día mi apartamento y un tiempo cercano. Entonces, pero para poder comprar ese apartamento tenía que educarme y no lo podía hacer sin saber, aunque iba a hacerlo, saqué la licencia para educarme, pero nunca para ser mi propia realtor, porque pienso que un realtor te da ese valor y esa experiencia que yo no iba A tener en a un tener en mes. un mes, pero sí quería complementar el conocimiento. Entonces empiezo a estudiar por eso, para poder saber qué hacer y cómo hacer. Lógico, sin experiencia, me dejo asesorar de un realtor y bueno, encontré que definitivamente rectifiqué que el real estate es una cosa maravillosa. Ese fue mi primer apartamento, no investment, sino donde ya vivía. Y de verdad, desde ese momento empecé a meterme en el cuento del real estate y los compañeros de la universidad en Colombia me decían, ¿y la familia qué estás haciendo? ¿Cómo hiciste eso? Qué chévere. Y yo, bueno, tengo licencia, yo te puedo indicar. Y empecé indicándole y luego me di cuenta, espérate, o sea, estoy asesorando a una persona y pues si soy realtor, Como refiriendo, pero puedo, sí. les daba exacto, una guía, cómo hacerlo, tenían la confianza, lo refería al realtor que era mío en ese momento, mi realtor en ese momento. Y luego me dije, esto lo puedo hacer y puedo ser una empresaria, tener mi propio tiempo y ahí arranca hace 20 años.
este Wow, camino. hace 20 años. Saqué la licencia, yo un poquito más de 20 años, viendo acá 21, y hace 20 saqué la licencia. Qué bendición. Bueno, la pregunta de todo, ¿pasaste el examen a la primera? No, Es verdad que nadie lo pasa a la primera. no. No se sientan mal si no lo pasan a la primera, nadie lo No, pasa a la primera. no. Y es más, o sea, ocurrió de todo. Llegué, mi esposo me acompañó al edificio a sacar la licencia y nos perdimos. Llegamos muy temprano y nos parqueamos en un edificio y estábamos ahí esperando a que abrieran y veíamos, no abren, no llega nadie, qué raro. La primera vez no, o sea, estábamos en el edificio del lado y yo Ay, llegué no. como una hora tarde al examen, o media hora tarde Claro. al examen. Pasan muchos eventos y ahí es donde tú tienes que estar tan seguro que tú quieres, y en la vida se nos presentan situaciones, Sí, pero eso luchar lo no que puede, eso no nos puede parar. Eso nos hace aprender, nos hace avanzar, nos hace valorar más cuando lleguemos a la meta. Y lo presenté una segunda vez y fue terrible porque lo presenté en español, pensando que pues es mi idioma, y pensé, voy a entenderlo más. No entendía el español que me hablaban. El español del examen. Era un español que no entendía. Fue muy frustrante porque no entendía las preguntas, y mi idioma es el español, pero yo pensé que iba a ser El español el de español Jenny. mío. No lo entendí. Y el tercero lo hice en inglés, y ese lo pasé, y me sentí muy cómodo, con mucho miedo, porque Celebrando. es otro idioma. Pero bueno, pero gracias a Dios lo pasé, y si lo hubiera tenido que hacer 10 veces, lo hubiera hecho 10 veces. Estaba determinada que quería hacerlo. Jenny, y si tuvieras ahorita la Jenny de hace 20 años, ¿verdad? La tuvieras al frente, ¿cuál ha sido ese mayor logro, tanto familiar como a nivel laboral o de carrera, que tú le pudieras decir a ella que va a tener en 20 años después? Ay, mira, sabes que sin duda alguna le diría a mi Jenny de hace 20 años, yo hace 20 años le diría, lo primero que necesitas hacer, o sea, yo arranqué estudiando, pero no entendía la importancia de no solamente era estudiar para un examen, no solamente era el examen básico y sacar una Sí, licencia. tener como el certificado y ya. Era que desde ese día yo hubiera empezado con un coaching supremamente intensivo. Yo empecé con un coaching de real estate hace 3 años, que pertenezco a hace 5, pero yo hubiera empezado por ahí. Sin dinero, sin nada, hubiera empezado con un coaching. La primera inversión. La que hubiese primera hecho. inversión hubiera sido invertir más en mí. O sea, ¿qué le diría a invertir más en mí? Todo es un proceso, lógicamente, y en 20 años he pasado muchos procesos de real estate. Me han enseñado que hay ciclos en la vida. Y como hace poco estuvimos compartiendo, qué tan largos son los ciclos y qué tanto te quedas en el ciclo depende de tu mentalidad de víctima o de ganadora. Así. Y en la vida tenemos que siempre estar con esa actitud de ganadoras, de ganadores. Así es, Jenny, qué bueno. De verdad que yo también estuve contigo en esa charla con Michael y fue fabuloso. O sea, realmente Espectacular. uno puede decir, tuve un día malo, se me cayó una transacción, este cliente se me perdió, no me contesta más. O realmente, mira, yo estoy ofreciendo un producto, ese poder, ¿verdad? Tengo el conocimiento, estoy especializada, esta persona simplemente no es mi cliente. Entonces, qué bueno. Qué bueno. Jenny, cuéntanos una anécdota o una historia que te haya pasado en estos 20 años haciendo bienes raíces. O sea, lo más loco que te haya pasado. Bueno, tengo varias, pero tengo una que no sé si puede salir en cámaras. Bueno, esto era en el Downtown Miami, estaba con una pareja de personas de promedio, era una pareja muy conservadora de unos 70 años, y estábamos yendo a mostrar el apartamento y estaba en Lockbox, o esto que se llama las llaves electrónicas que se podían abrir. El apartamento se suponía que iba a estar desocupado. Antes de eso no tocaba la puerta antes de abrir la llave. Abro la llave, abro la puerta y hay una plena escena que era un loft, un estudio, un solo espacio, y estaba al frente la cama, la cocina, todo, y en solo espacio me abro y hay una sorpresa gigante ahí. Se los deja más de la imaginación. Y mi pobre
pareja, casi nos morimos. Entonces ahí aprendí que siempre hay que tocar, hay que rectificar, que los apartamentos estén desocupados. Y antes de mostrar los apartamentos, entendí que es importante para mí decirle a los clientes, necesito que me des 5 minutos, yo voy a entrar y yo voy a revisar. No solamente para no encontrar un momento no agradable o no pertinente, pero porque tenemos que adecuarlo, Sí, ¿no? total. Prender las luces y se supone que deben estar los apartamentos preparados para mostrarlo al cliente, pero no siempre es así. Sí. Y no podemos juzgar al otro, tenemos que tomar acción nosotros también y cerciorarnos que sea así. Entonces, eso por un lado. Pues bueno, otra anécdota, y yo creo que anécdota de experiencia, pero de experiencia que me enseñó muchísimo en la vida es que los clientes no le podemos vender ni con nuestro gusto, ni con nuestro bolsillo. Ni con nuestra limitación, nuestra- nuestro techo mental. Exacto, Cherry, porque les estamos haciendo un daño y los estamos limitando a nuestras capacidades o nuestros gustos. Entonces, tuve este cliente que en esa época, hace 15 años, quería un penthouse en ese momento eran como de $700,000, un penthouse, y él me decía, no importa lo moderno, no importa la condición, quiero que tenga marina, quiero que tenga agua. Y vimos muchísimas opciones y yo no quería mostrarle la que realmente él quería. O sea, yo quería mostrarle una súper nueva, una súper linda, súper moderna, a un mejor precio. Y en mi cabeza, y yo un poquito sacando el ingeniero atrás, haciendo los números por pie cuadrado, era mejor negocio. Y llegó un momento que el cliente me dijo, si no me muestras lo que yo quiero ver, hasta aquí, o sea, tengo que buscar otras opciones. Y claro, ahí entendí y lo llevé a una unidad supremamente vieja, una administración muy alta. Para mí era no un buen negocio. Y cuando por fin lo escuché y entendí, ¿por qué quieres tanto esta oportunidad? Sabes que hay otras mejores opciones. Para mí no hay mejor opción. Puedo parquear mi yate, yo trabajo muy duro, llego, bajo, quiero usar el yate, quiero salir ese mismo día. Si lo parqueo en una marina, no me da el tiempo de vivir. Y tiene canchas de tenis, porque yo juego todos los días tenis a las 5 de la mañana. O sea que eso es lo que quiero vivir. Ahí me di cuenta que Hay que escuchar más, ¿no? hay que escuchar la necesidad de ellos, y gracias a Dios no perdí esa Esa venta, oportunidad. y a ese cliente lo pude ayudar en lo que necesitaba. Qué bueno, Jenny. Sí, la verdad que eso yo creo que es un don que hay que trabajar, especialmente las mujeres que hablamos y nos están hablando y uno ya le contestó 3 veces a la persona lo que iba a hablar. Así es. Jenny, bueno, Jenny, nada, pues quisiera que nos compartieras cómo trabajas tu tiempo. Una de las cosas que me pasó a mí cuando comencé con la comunidad de C5 fue que yo decía, Dios mío, no voy a poder con esto. De lunes a viernes el cafecito, los martes meeting a las 10, luego a las 11, o sea, me parecía como muy demasiado, como overwhelming. Y inclusive le preguntaba a mi mentor, bueno, ¿cómo hacen? No, esto es lo que hacemos y por eso es que vendemos y por eso, ¿cómo haces tú ya con tantos años en la comunidad para manejar tu tiempo, manejar tu casa, tu esposo, tus hijos, o sea, para que todo tenga una armonía? Sí. Bueno, he pasado por momentos de sentirme así, como tú dices también. Al principio también me sentía supremamente sofocada, me sentía un poco como insegura de que sí lo iba a lograr al principio, es normal. Algo que me ayudó muchísimo es escribir. Mi primer paso fue escribir en una agenda, en un papel, mis actividades. ¿Qué es lo que estoy haciendo en el día? Me tomó trabajo hacerlo, pero una vez identifiqué exactamente cuál era mi rutina por una semana, logré identificar, y lo hice a través del coaching que para mí cambió mi vida. Empecé a identificar qué actividades realmente no necesito hacer, qué actividades puedo hacer en otro horario, qué actividades puedo delegar, y eso me sirvió muchísimo. Yo entré con un asistente y ahora tengo 3 más, pero me sirvió a identificar qué puedo delegar, porque no sabía realmente qué delegaba. Entonces te vuelves la asistente al asistente diciéndole qué hacer para mantenerlo ocupado, y no es la idea. Supervisando. Claro, porque no tienes control porque no sabes. Entonces, poder identificar qué realmente son las actividades que no podía eliminar, las actividades que podía eliminar, las que no podía, las actividades que podía delegar, las actividades que podía literal automatizar, como el email campaign.
Es una actividad que puedes automatizar, lo hacen una vez, pero lo automatizas. Y las actividades que realmente tenía que hacer, que es donde está el juego de esto, una vez que lo tienes muy claro, tú te concentras en de esos 4 puntos, el tuyo, son las que no puedes delegar, no puedes eliminar, no puedes automatizar, las tengo que hacer yo. Aprendí a hacerlo en los horarios en donde yo me siento más eficiente, en donde me sí, saboteo total. menos. Entonces, si ya sé que en la mañana no tengo no tengo excusa de que no tengo los niños, no es las 12, entonces no tengo ya hambre otra vez, no tengo que hacer el almuerzo, o sea, si no hubiera delegado esa etapa, en este horario no tengo excusa, lo tengo que hacer. Entonces, lo tengo claro, lo tengo en la agenda, hay mucha claridad, eso te permite agendarte. Y algo que para mí ha sido clave para poder cumplir mis metas es, bueno, cumplirme a mí misma me ha servido muchísimo para motivarme y seguir, pero el ejercicio, levantarme más temprano y hacer ejercicio hace que mi día arranca con una energía diferente. Y arranco Wow. creyendo, primero la gratitud, tu oración, tu meditación, ejercicio, y arrancas con un día que quiero ganar. Y quiero ganar cada día. Y si no lo gané ayer, hoy lo puedo ganar. Y hoy es viernes y si no he ganado la semana, todavía la puedo ganar hoy. Todavía pues, Todavía win the day. podemos ganar, win the day. Exacto. Jenny, ¿y has tenido siempre el apoyo de la familia en esta parte del real estate? Te pregunto eso porque yo personalmente siento que, bueno, no quiero ser feminista, ¿verdad? No quiero sonar Sí. así, pero siento que la mujer en el hogar lidia un poco más con la responsabilidad de que, bueno, la casa tiene que estar perfecta, los niños perfectos, pero también tienes que dar resultados en lo que estás haciendo. Y Claro. por eso viene mi pregunta, ¿has tenido el apoyo siempre de la familia o cómo fue antes y cómo es ahora? Bueno, no, y voy a arrancar diciendo algo porque mi esposo, cuando digo esto, al principio se molestaba. Cuando escuché esta Cuando entrevista. decía, de pronto, al principio se molestaba y decía, me haces quedar mal, no digas eso. Pero ahora también entiendo que yo era culpable de esto y arranco diciendo, considero que somos a veces culpables nosotras mismas como mujeres al no, primero, respetarnos nosotras mismas. Queremos que nos respeten y nos vean como un profesional, pero a veces no actuamos como profesionales, no respetamos nuestro horario. Entonces, entendiendo que yo misma no estaba haciendo estas cosas, hoy lo veo diferente. Durante mucho tiempo me sentí no valorada, sentía que trabajaba, pero habían comentarios, por ejemplo, como él es stockbroker, él es trader y trabaja en la bolsa y a veces me decía, como tú no, o sea, no estás haciendo nada, como ¿Qué tú no hiciste todo el trabajas, día? ¿por qué no me llevas la ropa al laundry? Y esa era un detonante que me mandaba llevarle la ropa al laundry. Yo, queda en la parte de abajo de tu edificio, déjalo, pero esa era la parte de ego donde me tocaba a mí. Claro, él no lo hacía por mal, pero yo tuve la oportunidad de trabajar antes en oficina de 8 a 5, hace un tiempo atrás, donde hacía por momentos part-time real estate, porque no lo tenía como ahora un full-time y estaba dedicada a esto. Yo tuve un momento de part-time y cuando trabajé en una oficina, me daba cuenta, Cherry, que yo podía cumplirle a otra persona ir de 8 a 5. Y a las 8, si llovía, si mis hijos estaban enfermos, si tenía una presentación del Tenías que colegio, estar ahí. estaba ahí. Y si Claro. estaba 5 minutos tarde, sentía un dolor en el pecho y llamaba a pedir perdón porque iba 5 minutos tarde y cumplía. Y por más que me quería ir a las 4, me iba a las 5. Y 5:10 para no quedar mal de pararme a las 5. Pero cuando empecé a ser empresaria, yo no me respetaba mi tiempo. No me Total. sentaba a las 5, no Es me la paraba a que las 8. mira, recógenos en el aeropuerto, la que no hace nada. Correcto. Y exacto, entonces yo misma no me respetaba el tiempo, no cumplía con los horarios, no podía pretender que él me viera como la profesional que soy, la empresaria que soy, que me cumplo. Pero claro, pasé por muchos momentos en donde como no me sentía así, no me veía así, había presión. Entonces, pero ¿para qué estás haciendo? Si ya cuando empecé a querer, sobre todo al Crecer. principio, cuando empecé a entrar a la comunidad que ya exige 24 horas, estás trabajando, estás al Total. principio mientras te organizas, después te das cuenta que puedes organizarte y hacerlo, tener más calidad de tiempo, pero eso toma un proceso mientras te organizas y al principio que trabajaba muchísimo, me entrenaba muchísimo, yo estaba esperando que todo el mundo dijera bravo, mi esposo dijera bravo, Jenny, eres una súper trabajadora, Qué bien lo wow, qué hiciste, qué bien. bien. No, al contrario, es
tienes descuidada la familia, en esta casa ya no siquiera se come, no hay nada en la nevera, la ropa no está en el laundry, mis hijos ya no tengo mamá, quien lleva a los niños al colegio, entonces esa presión de tú luchando, al principio no ves los resultados. Y que muchas personas sueltan, o sea, Claro. en ese lapso dicen Claro, no. claro, porque tienes una presión interna de tu familia queriendo más tiempo y ellos queriendo más. Dos, no ves necesariamente el resultado, no se ve inmediatamente. Y es como sembrar una semilla. Tú siembras una semilla de un árbol y esa semillita hay que arar la tierra, hay que mover la tierra, hay que regarla y le echas agua 6 meses y no ves nada. Y de un momento a otro empieza a salir y ya no tienes que echarle agua y empieza a volverse más fuerte. Luego no tienes que hacerle nada y ese árbol se vuelve hermoso y ya tú, tu familia y todo el mundo, wow, qué lindo árbol, te sientas debajo a disfrutar un picnic. Pero esa primera parte de sembrar la semilla, de preparar la tierra, de regar, es silenciosa, no ves un resultado y tienes atrás tu familia, pues estás loca, ¿qué estás haciendo ahí? No hay nada, le echas agua a quién, con quién le hablas, no, Ahora no se vende ve nada, casas. no se ve nada. Entonces, ese punto tienes que tener tanta fe en ti, creer tanto en ti, pero para eso realmente tienes que cumplirte. Porque si tú cumples tu actividad, tú sabes que en el momento va a venir el resultado. Y me pasa cuando voy al gimnasio. Si yo voy al gimnasio, yo no me peso inmediatamente, no espero adelgazar ese día, pero yo sé que después de un mes de ir 3 días a la semana siempre me mantengo. Mi corazón está mejor y saludable, entonces estoy mejor. No necesito pedirme y pesarme cada vez que voy. No, y te sientes bien, Me porque es siento como bien. que te cumpliste a ti misma. Yo recuerdo los primeros meses, me sentía así, frustrada, no veo resultados, no. Y en la casa están, bueno, estás invirtiendo todos los Ah, sí. meses, estás invirtiendo en el retiro, estás yendo 3 días a hacer qué. A lavarte la cabeza. Y, sí, a lavarte el cerebro. Y luego de empezar a ver, como dices tú, esa matica, uno empieza a ver como la luz al final Sí. del túnel, y como que, sí, Señor, sí, gracias. sí. Jenny, ¿cuál ha sido esa transacción, bien sea a nivel monetario o a nivel, digamos, emocional, que tú has dicho, lo logré? O sea, esta fue la mía, miren todo el mundo, lo logré en esta. Bueno, algo que para mí cambió mi negocio es cuando empecé, yo antes solo trabajaba de referidos y cuando algún amigo de mi esposo en la bolsa me decía hay un cliente o cuando alguien quería hacer una negociación conmigo, esa era la única forma de hacer yo real estate. ¿Cómo recibías los clientes? Sí, referido totalmente. Y cuando entro a C5 y me doy cuenta que puedo generar leads o clientes que no conozco y esos clientes te puede comprar, para mí, que empecé muy incrédula, como que eso sí será cierto. Esos cheques sí serán de verdad. Primero los cheques serán de verdad, segundo seguramente serán amigos de ellos, alguien se los dio, no, o sea, eso no estoy tan segura que sea cierto. Empiezo a probar el proceso, porque sí hice mi proceso. Y me acuerdo que de un webinar que hice, me contacta una clienta que nunca había estado con ella, nunca le había hablado. Y yo quería presentarme a ella y ella sabía todo de mí. Me llevaba Wow. 8 meses siguiendo, viendo mi 8 contenido. meses. 8 meses siguiendo, viendo el contenido. Y de ese webinar, después de esa presentación que converso y hablo con ella, le hago una presentación de un producto, en ese caso Dielser, de 3/4, y ella dice, ok, compremos. Y compró en Zoom, online, la primera vez que yo Sí. la vi a ella. O sea, ya tú le habías vendido con tu contenido, o sea, ya Exacto. ella te conocía. Ya conocía el trabajo, ya tenía confianza y ya sentía que la podía asesorar. Pero para mí fue más que la cantidad monetaria, porque fue más de $100,000 esa comisión, es vender online. O sea, vender online para mí era como un mito. Vender una propiedad de 1.5 también era algo online, no me conoce, Imposible, no sí. me conoce, pero realmente sí te conoce, pero para mí era, pues no lo conozco. Lo conocí esa vez por Zoom, firmado en línea, era espectacular. Y a Bueno, través de pero Daniel generación. dice que hay que normalizar los números. ¿Cuánto te ganaste en esa comisión en ese entonces? 102,000. ¡Wow! ¡Qué loco! Y la entregaron en 45 días. ¡Qué loco! Cerramos en 45 días después de eso. O sea, fue muy hermoso y los números fueron espectaculares, pero también lograr creer que se puede. Y sabes que nos saboteamos tantas veces. Es una empresa billonaria, donde hay mucho potencial para aquel que decide hacer lo mínimo, que es prepararse, educarse, rodearse de un grupo que te impulsa. O sea, eso es lo mínimo que necesitas para tener éxito.
Pero, y a veces creemos, y vemos resultados y creemos que no es posible. Nos autosaboteamos o tenemos miedo al fracaso. Si lo hago y la gente sabe que lo hago, ellos pueden y yo no, entonces el fracaso soy yo. Tenemos tantos y pasamos más tiempo vendiéndonos la historia que estudiando y llamando al cliente. Sí, pensando como lo difícil que es, Sí. como lo complicado el problema, enfocados en el problema. Bueno, Jenny, para concluir, ¿cuál sería ese legado? Te va a ver tu mamá, tu tía, tu familia, tus hermanos, tus hijos, tu esposo, que le quisieras dejar el día de mañana a tu familia, a esos que amas. ¡Wow! ¡Qué lindo eso! Siempre he pensado que si ya no estoy un día, como quiero que me recuerden primero, es una persona capaz de entregar y dar muchísimo, pero dar conocimiento, dar una sonrisa. Esa parte de que puedo entregar a las personas me parece súper lindo. Ahora tenemos una comunidad que puede ayudar muchísimo el uno al otro, me ayudan todos los días, yo ayudo todos los días, es espectacular esa sensación de que eres útil y que perteneces a una comunidad. Entonces, esa parte de que ellos sepan que es posible la familia y que sientan orgullo por lo que entrego a los demás me parece muy lindo, pero en la parte financiera, para la parte de mis hijos, digamos que yo he descubierto y me siento muy feliz de mis padres que hicieron lo mejor que pudieron y me dieron una buena visión. Sí. Sin embargo, creo que faltaba más educación en la parte financiera. Sí, que antes era como un mito. Más el mito, y no tenía nunca ni idea cuánto ganaba mi papá, o sea, no tenía esos conceptos. Y ahora, por ejemplo, me gusta hablar con mis hijos, y aunque soy la loca de la casa y los aburro y me hacen mala cara a veces, les queda la importancia de passive income, la importancia de real estate, de la valorización, de diversificar la moneda. Esa parte financiera de me merezco tener una abundancia y no es imposible, y más en este país, o sea, es tan posible soñar tan grande, pero sin olvidarnos que como un dijecito que me regaló una compañera que dice, soñar y actuar es cumplir la meta. Entonces, soñar tan grande, pero actuar para cumplir esa meta que aquí es tan posible. Y eso quisiera pues que mis hijos, sobre todo mis hijos, y que pudieran ponerlo en práctica. Y bueno, y toda la familia, porque aquí no hay edad para cumplir los sueños. Aquí se pueden... No, y no hay edad, yo pienso, para también educarse financieramente, que yo siento también lo mismo, como que no tuvimos, pero no fue porque nuestros papás no querían, es porque tampoco sabían. Claro. Y también vinieron de una familia que nunca les explicó el Claro. dinero, ahorrar. Claro. Entonces, Jenny, muchísimas gracias de verdad por estar aquí. Gracias a Gracias ti. por este tiempo. Señores, aquí tienen a Jenny. ¿Cómo te podemos encontrar? Bueno, súper importante, y otro mensaje muy importante es que todo el mundo sepa dónde estamos, ¿no? Entonces estoy en YouTube, en Instagram, en Google Business, en todas las redes como Jenny Serra Real Estate. Muchísimas gracias, Jenny. Gracias a ustedes por acompañarnos a otro capítulo más de Historias de Éxito y nos vemos hasta la próxima. Suscríbete si se le gustan. No escriben si no le gustan. Y ponen la campana si les gustan mucho. Dale like si le gusta. Y aprieta el botón del canal. Y ya.